Vamos a ver el funcionamiento básico de una placa board o una protoboard. Este tipo de placas se utiliza para hacer el montaje de circuitos sin necesidad de soldar componentes y de una forma mucho más rápida. El primer elemento es la placa board y aparte de él también tenemos una fuente de alimentación conectada a la pila, cables para realizar conexiones rígidas y diferentes elementos. Vamos a comenzar viendo cómo está compuesta la placa board. Si nos fijamos en la placa board tenemos dos líneas superiores, dos líneas inferiores y dos centrales. Las superiores y las inferiores las utilizamos para alimentación de la fuente, es decir, donde conectaremos nuestro positivo y nuestro negativo. Esto lo vamos a ver más adelante. Y las placas centrales es donde montaremos nuestros circuitos. Por dentro, la placa, como veis en esta imagen, dispone de conexiones metálicas, creando líneas conductoras. Como veis ahora en esta imagen, la línea de arriba está conectada de forma horizontal, es decir, estos pines están conectados así, y los pines centrales están conectados de forma vertical, es decir, están conectados aquí. Si yo conecto algo en este pin, en toda esta línea voy a tener lo mismo. Vamos a verlo con un ejemplo. Si nosotros queremos montar, por ejemplo, un circuito en serie con dos resistencias, acordad cuando hacemos una conexión en serie, el punto, tenemos un punto inicial que sería por ejemplo nuestro punto A, un punto central que sería nuestro punto B, que sería el final de una resistencia y el comienzo de la otra, y nuestro punto C, que sería el final de la segunda resistencia. Por lo tanto, nosotros debemos conectar la resistencia en cualquiera de las líneas verticales que queramos. Por lo tanto, nosotros primero debemos conectar la primera resistencia en una de las líneas verticales, la que queramos. Por ejemplo, lo montamos en esta. Y este sería nuestro punto A. Montamos nuestra resistencia y la conectamos en otro terminal, el terminal que nosotros queramos. Si esto pasamos a verlo sobre la placa, tendríamos la resistencia con sus dos patas. Conectamos una resistencia al pin que nosotros queramos y el final al otro pin. Nos faltaría ahora conectar la segunda resistencia. Lo que debemos de hacer es conectarla donde acaba la primera resistencia, es decir, a nuestro punto B hasta nuestro punto C. Nuestro punto B hemos dicho que era esta línea, por lo tanto toda esta línea tiene la misma que donde nosotros lo hemos conectado, por lo tanto conectaremos a uno de los pines de esta línea, por ejemplo al siguiente pin, y desde este pin colocamos nuestra segunda resistencia atrás hasta otro pin. Bueno, ahora veis aquí, conectamos desde el mismo pin hasta otro pin. Siempre, como lo queremos hacer en serie, lo conectamos en el mismo. Si ahora queremos acabar el circuito conectándolo a una fuente de alimentación, nuestro positivo y nuestro negativo, en primer lugar lo que tenemos que hacer es conectar nuestra fuente de alimentación a la placa board. Si nos fijamos, nuestra fuente de alimentación nos indica negativo positivo y negativo positivo por las diferentes conexiones. Por lo tanto, estas conexiones lo conectamos a la placa board haciendo coincidir el positivo con el positivo y el negativo con el negativo, igual en la parte inferior. Tenemos placas board
que no llevan este sistema de fuente de alimentación. Podemos conectar la pila directamente con terminales a la placa board. Nos faltaría realizar la conexión del punto A con el positivo y del punto C con el negativo. Para ello podemos utilizar cables de conexión. Por ejemplo, tendríamos nuestra salida del negativo y lo colocaríamos en la misma línea C hasta cualquiera de las líneas del negativo. Y en la otra parte, por ejemplo, podemos utilizar este tipo de conexión para colocar nuestra entrada del A hasta una conexión positiva. De esta manera ya tendríamos el circuito en serie montado. Ahora dejamos nuestra fuente de alimentación conectada y pasamos a ver el ejemplo de cómo realizar el conexionado de dos resistencias en paralelo, como las que vemos aquí en la imagen. Nombraremos como por ejemplo esta es nuestra resistencia 1 y esta nuestra resistencia 2. En este caso tendremos aquí nuestro punto A, que sería el inicio de las dos resistencias, que están conectadas al mismo punto. Y aquí tendríamos nuestro punto B, que es la salida de las dos resistencias. Por lo tanto, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es conectar la resistencia 1. Recordar que el primer punto siempre lo conectamos donde nosotros queremos. Ahora, al conectarlo de esta forma, lo que hemos hecho es que este punto de aquí sea nuestro punto A. Por lo tanto, toda esta línea es el punto A. Y al conectar aquí el final de la resistencia, toda esta línea es nuestro punto B. Por lo tanto, ahora hacemos lo mismo sobre la placa. Dejamos conectado nuestra primera resistencia. Ahora pasamos a conectar la segunda resistencia. Para ello debemos conectarla la salida al punto B y la entrada al punto A. Por lo tanto, como esta línea es nuestro punto A, conectamos la entrada al punto A y la salida al punto B. Por lo tanto, nos venimos aquí a la placa, entrada al A y salida al B, en la misma línea. Nos faltaría ahora, igual que antes, cerrar nuestro circuito con la fuente de alimentación. Para ello utilizamos un cable que lo tenemos que conectar a nuestro punto B, es decir, toda esta línea que era nuestra línea B, hasta el negativo. Y con otro cable o con una conexión como hemos hecho antes, desde nuestra línea A hasta el positivo. De esta forma haríamos una conexión de dos resistencias en paralelo.